Esta es la primera emisión de Noticias Telemicro con Rafaelina Bisonó. Buenas tardes, amigos, bienvenidos. Circula la versión en el Congreso Nacional que esta tarde sería sometido el proyecto de reforma constitucional. También al menos 3 personas se electrocutan en Azua y reapresan uno de 6 reos fugados. Veamos otros titulares. Nosotros mantenemos la misma posición como venimos manteniendo siempre. El activismo es mayor este miércoles en el Congreso por el tema constitucional. Crecen las expectativas ante posible llegada del proyecto de reforma constitucional. La crisis interna del PLD definirá el liderazgo entre Danilo Medina y Leonel Fernández. Dirigentes PLDistas califican de absurda la idea de querer sacar a Leonel del partido. Total caos en el ensanche Naco por cambio de dirección de sus calles. Sigue detenido hombre que ayer mató de varias puñaladas a expareja. En las internacionales, renuncia el embajador británico en Washington tras escándalo con Donald Trump. En las económicas, se registra una mejoría en las perspectivas agrícolas en el mundo. En los espectáculos, el merenguero Sergio Vargas comienza a saborear el malestar de las críticas. Buenas tardes, amigos, bienvenidos, gracias por acompañarnos hoy miércoles 10 de julio. Esta es la primera emisión de Noticias Telemicro. Rafaelina Bisonó con todos ustedes. Una situación tensa, además de incertidumbre, se vive en el país a nivel político. Iniciamos con las principales noticias de hoy en República Dominicana. Y es que un clima de total enfrentamientos y tensión se vivió este miércoles en el Congreso Nacional ante la posibilidad de que el proyecto de la reforma de la Constitución sea sometido a discusión y una virtual aprobación, inclusive con apoyo de legisladores de la oposición. Tenemos a nuestra compañera Xiomara Brito en vivo desde el Congreso con una cobertura que comparte con nuestro compañero Osiris Mora. Paso con ustedes. Adelante, Xiomara. Sí, gracias. Buenas tardes. Y aquí en el Congreso Nacional crecen las expectativas de que el día de hoy podría ser sometido vía el Senado de la República el proyecto de ley que crea la necesidad de una reforma constitucional. En medio de un gran clima de tensión e incertidumbre, los diputados de la corriente del expresidente Leonel Fernández advirtieron que enfrentarían cualquier iniciativa de lesionar la Carta Magna. Que si lo presentasen hoy, pues tendríamos una posición igual e inclusive llamaríamos al país a repudiar esa acción a nivel nacional. Si a final de cuentas este despropósito, esta aberración se comete, nosotros vamos a seguir apoyándonos en los medios que la Constitución nos permite, que son la protesta cívica. Entre los legisladores que siguen al presidente Danilo Medina, hay plena seguridad de que en el Congreso se aprobará la modificación constitucional mediante la convocatoria de la Asamblea Revisora. Es dentro de los 15 días que debe de comenzar el proceso de reforma, de modo que hay tiempo y además se puede convocar una legislatura extraordinaria. El proyecto pasará y que se modificará la Constitución de la República. Los diputados del Partido Revolucionario Moderno insisten en que estarían firmes ante un cambio de la Constitución que beneficie al presidente Danilo Medina. Nosotros tenemos nuestra propia agenda y es una decisión tomada desde los inicios de nuestro partido, no la reelección y punto.
en tanto que el Partido Reformista Social Cristiano mantiene una posición neutral en torno al debate surgido en el PLD sobre la Constitución. No podemos plantear nosotros una posición de una cosa que no existe, aquí no ha llegado eso todavía. La mayor atención fue centrada en la sesión de este miércoles de la Cámara de Diputados, donde fueron aprobadas 2 resoluciones, aunque con el quórum mínimo de 96 votos. Los danilistas, reformistas, PRDistas y aliados levantaron sus manos, mientras los leonelistas y el PRM se abstuvo de votar. De esta forma doy paso a mi compañero Osiris Mora, quien se encuentra en la parte frontal de este Congreso Nacional. Adelante, Osiris, cuéntanos cuál es la situación allá. Gracias, Xiomara Brito, buenas tardes. Y aquí en las afueras de este Congreso Nacional siguen acudiendo cientos de personas, así como distintos sectores de la sociedad, para firmar el libro que busca 1 millón de firmas en contra de una reforma constitucional que habilite al presidente Danilo Medina como candidato presidencial. Más de 100 intelectuales y artistas dicen que rechazan cualquier ofensa a la Constitución, en tanto que el senador José Rafael Vargas manifiesta que lo que se pretende es un asalto a la democracia. La puerta del pueblo ha sido asaltada, el militarismo se ha entronizado, miembros del ejército y la policía han ocupado el Congreso, que es la puerta del pueblo. Entonces, ustedes tienen que darse cuenta que no es una simple introducción de un proyecto de ley, es el secuestro de la democracia dominicana. Rechazamos de manera firme la modificación mostrenca de la Constitución de la República. Nosotros le pedimos a Dios que realmente eso no se produzca, porque va a ser el inicio de un fatal final para el presidente de la República. A mí, más que preocuparme si lo introducen o no, lo que me preocupa es que haya gente pensando que es tan fácil el asunto. Es decir, que nosotros no entendamos que esta ley nos rige a todos. Y más que hacer esa pregunta, lo que debíamos de hacer todos es decir que eso no es posible. En tanto que otros grupos como el Movimiento Rebelde, los cuales no pudieron penetrar a la parte frontal del Congreso Nacional, también se oponen a una reforma constitucional. Los legisladores son los que van a cargar con la responsabilidad mañana si algunos de ellos permite que la tentación del dinero lo toque y como muchos pueden ser que estén en pública subasta, entonces aprueben esa aberración. Cabe destacar que en las afueras de este Congreso Nacional se mantiene todo un cerco policial custodiando toda la zona para así prevenir disturbios. De mi parte es todo lo que tengo, Rafaelina. Ahora yo retorno contigo al set central de noticias. Gracias a nuestros compañeros Osiris Mora y Xiomara Brito. Esta es la situación tanto fuera como dentro del Congreso Nacional. Por otro lado, la secretaria general del Partido Revolucionario Moderno, Carolina Mejía, salió en defensa de los diputados de esa organización política, esto ante los rumores de que algunos han sido sobornados para que voten a favor de la reforma constitucional. Ella asegura que los PRMistas no respaldarán nada que auspicie una modificación a la Carta Magna solo para beneficiar al presidente Danilo Medina. Esa es una forma de desviar la atención y de tratar de captar, opiniones a favor de la modificación constitucional. También nosotros ayer reiteramos que nosotros no estamos de acuerdo con nada que modifique la Constitución, ni siquiera para esos fines. Carolina Mejía reiteró que quienes desacaten la decisión de la alta dirigencia del PRM asumirán sus consecuencias. Mientras tanto, altos dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana califican de descabellada la idea de pretender expulsar al expresidente Leonel Fernández del partido, tras asegurar es una figura universal. Mientras también insisten en que el desconocer los acuerdos arribados en el 2015 es llevar al precipicio al Partido Morado. Tenemos a Wendy Gil con la información. Adelante. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. La reforma constitucional agrega cada día un nuevo ingrediente que profundiza más la crisis del Partido de la Liberación Dominicana, y esto preocupa a algunos dirigentes que asegura ha sido la más marcada de los últimos tiempos. Si algo uno puede hacer es propugnar, motivar a la unidad,
porque esos procesos son normales en los partidos, aunque es la primera vez que el PLD está viviendo una situación de esta magnitud. Y esta lucha ha llegado a términos de incluso auspiciar la salida de uno de los principales líderes de esta organización, el expresidente Leonel Fernández. Intenciones basadas en su férrea batalla en defensa de la Carta Magna, y sus seguidores reaccionan. Cualquier medida que quieran tomar sobre la base de una decisión mecánica, una mayoría mecánica, tiene sus consecuencias fatales para ellos. No hay posibilidades de cerrarnos la boca. No nos van a callar, ni a Leonel, ni a nosotros. A Leonel Fernández, presidente del partido, fue electo por el voto universal del partido, donde no votan solamente los dirigentes, el miembro más, todos los miembros son iguales en el partido, y son todos los miembros del partido los que votan para elegir al presidente del partido. Pues ahí sí va a estar difícil, porque si alguien tiene legitimidad en el partido, se llama Leonel Fernández. Lo pactado en el 2015 constituye el ojo del conflicto, y es que el punto que concierne a habilitar 2 periodos consecutivos y nunca más es el punto de debate. Para muchos, respetar esos acuerdos sería la salida a la crisis. Tenemos un solo pacto. El comité político nuestro ya firmó un pacto refrendado por la Asamblea Nacional de Dirigentes, que tiene calidad estatutaria y sancionado por el Tribunal Superior Electoral con una sentencia. La situación interna del PLD mantiene en incertidumbre a las bases, y es que, a juzgar por lo que muchos expresan fuera de cámara, nunca pensaron vivir una crisis de tal magnitud como la que atraviesa ahora el partido. La crisis interna que afecta al PLD dependerá de lo que ocurra en el Congreso Nacional. Ahora regreso contigo a los estudios. Gracias, Wendy Hill. Señores, y es que los más recientes enfrentamientos suscitados en el Partido de la Liberación Dominicana vienen a develar una definición del liderazgo que ostentan el presidente Danilo Medina y el expresidente Leonel Fernández. Franklin Puello nos presenta algunas de esas aristas del conflicto. Veamos. La crispación entre los seguidores del presidente Danilo Medina y Leonel Fernández amenaza la unidad interna del PLD. Cada día es más grave la falta de un consenso en torno a una posible reforma de la Constitución. El liderazgo del expresidente Fernández ha sido hasta cuestionado por la alta dirigencia, encabezada por 23 miembros del comité político. Que se permita que los poderes del Estado realicen su trabajo libremente y sin ser entorpecidos. Esta mayoría del comité político apunta a una virtual división en las filas PLDistas por la eventual habilitación del presidente Medina por la vía de una modificación constitucional. Sin embargo, hay miembros del PLD que desaprueban este trato hacia Fernández. Yo no creo que sea conveniente que caigamos en ese clavo de confrontación. A pesar de la amenaza lanzada por venientes del delito reeleccionista, la corriente que rechaza la reforma constitucional sigue firme en su lucha. La única decisión tomada por los altos organismos del partido fue el pacto de 15 puntos, suscrito por todos los miembros del comité político y ratificado por el Comité Central. En medio de la efervescencia que concita la definición del liderazgo en el PLD, hay algunos miembros que no descartan la posibilidad de que Leonel Fernández y sus cercanos colaboradores se vean obligados a abandonar las filas del partido. Y esto en virtud de que el presidente Medina ha emergido como la figura de mayor peso político en las estructuras internas, lo que queda evidenciado en el apoyo que tiene de 23 miembros del comité político y de más de 365 integrantes del comité central. Franklin Puello, Noticias Telemicro. Es que precisamente sobre este tema, dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana de la corriente del expresidente Leonel Fernández en Santiago también expresaron su rechazo a las declaraciones del secretario general del partido, Reinaldo Pared Pérez, al tiempo que mostraron preocupación por el respaldo ofrecido por José Ramón Fadul, Ramón Ventura Camejo y Julio César Valentín, miembros del comité político. Deploraron que esos dirigentes de Santiago apoyen la transgresión del pacto político del año 2015, el cual fue firmado por ellos mismos.
a que todo el mundo, todos los PLDistas nos ciñamos a lo que son las decisiones de los organismos fundamentales del PLD. Y el comité político se expresó con relación a la reelección, se expresó en el 15 y se expresó la dirección nacional del partido. Quiere decir que hay decisiones tomadas. Lo que nosotros estamos pidiendo es que las decisiones que ya ha tomado el partido no se violenten. Aprobar otra cosa, a modificar la Constitución ahora sería violentar todo lo que se ha establecido. Los dirigentes leonelistas manifestaron además que les entristece que los funcionarios enloden su trayectoria que hasta el momento les había merecido admiración y respeto. Tras la pausa lamentable, les contamos cuántas personas han muerto electrocutadas en una semana en Azua. Al regreso, entérese cuándo será conocida medida de coerción a hombre que mató de varias puñaladas a expareja. Y dimite el embajador británico en Estados Unidos tras escándalo por críticas a Donald Trump. Tras la pausa, los detalles en las internacionales.